Hola, ¿cómo están? Para mí siempre es gozoso, siempre es un placer encontrarme con ustedes para contar estas historias. Historias que son apasionantes, que los van a emocionar, historias que los van a hacer vibrar, historias realmente fabulosas. Vamos a verlas ya, las historias de hoy. Adelante. Este es el típico ejemplo de cómo la vida nos sorprende de golpe. Cómo lo que creíamos que ya habíamos alcanzado, de pronto queda lejos, muy lejos. Brenda Bigatti estaba a punto de recibirse de médica y un accidente de seguridad la dejó en una clínica con el cráneo fracturado y con inestabilidad cerebral. Estuvo muchos meses así, realmente mucho tiempo, hasta que pudo salir y volver a su casa y retomar los estudios y terminar la Facultad de Medicina, pero lo hizo porque tenía una voluntad de hierro. Esta es la historia de Brenda Bigatti. Veámosla. Cursaba a la mañana en Capital, cerca de la facultad, cerca de donde estoy yo, y podía cursar a la tarde esta materia que es cirugía, que es una de las materias más largas que me quedaban en ese momento, y lo podía hacer. Entonces no tomaba en cuenta que el hospital donde lo podía hacer era tan lejos, porque yo podía viajar, tenía la posibilidad de viajar, no iba sola, iba con muchos compañeros que estábamos muy entusiasmados, armándonos este cronograma de decir, ahora curso cirugía, en verano sigo y ya me recibo en mayo del año siguiente. Este viernes 2017 yo estaba cursando cirugía y en este momento que pasó esto, lo previo fue que estaba volviendo para Retiro. O sea, el lugar donde yo iba es Pablo Nogués, Hospital de Malvinas Argentinas, que es bastante lejos porque yo no conozco mucho de esa zona porque yo soy más de Capital o zona sur de Quilmes, de donde soy yo. Más o menos la situación que yo me creo en la cabeza, que tal vez es real o no, pero es lo primero que a mí se me aparece, es estar volviendo en el tren Belgrano Norte, sentada, no estaba sola, sino que estaba con dos compañeras más, agregando lo que me cuentan, ¿no? Yo estaba usando el celular, le estaba mandando mensajes a mi hermana, que estaba en Capital también. Alguien pasó y me lo sacó y bajó del tren, porque justo era en la parada de Don Torcuato, que el tren estaba parado y bajó. Y esto de que yo hice, incluso viendo videos, todo, es algo que no lo puedo explicar yo porque creo que una persona que le roban o que sufre algo no va a pensar qué hacer. Pero yo me paré porque reaccionás de una forma que no la analizás, no pensás. Y me habré acercado a la puerta donde había bajado esta persona, que supongo que bajó con el tren frenado, pero después el tren volvió a andar de nuevo y ahí es donde yo me caí. Y bueno, ahí comenzó todo esta situación, ¿no? esta cosa que estaba bastante grave, no sé, imagino que se habrán asustado mucho ellas y la llamaron a mi mamá. Yo llegué aproximadamente a las 8:15 al hospital. Brenda estaba consciente, hablaba, tenía un suerito, si bien le habían desgarrado, le habían roto, sacado todo el ambo, que estaba ensangrentado en un costadito. Ella se movía y hablaba y estaba entera. No estaba segura tampoco qué día era, porque no sabía qué había pasado. Incluso algo que siempre recuerdo y que no me olvido es que me venían a visitar mis primas. Esto era diciembre, tengo una prima que cumple en enero y para mí era enero y digo, falta poco para tu cumpleaños, pero ya me van a dar el alta, así que voy a ir, invítame, le decía. Claro, hablaba, pero estaba desorientada, estaba excitada, se quería levantar, se quería arrancar el suero, o sea, como entre todos tratábamos de calmarla, de pararla para que no esté atada. Bueno, a medida que iban pasando no te digo las horas, minutos, Brenda cada vez iba empeorando hasta que perdió la conciencia.
la pasan de la guardia a terapia. Hasta que algo que también recuerdo, que le preguntaba a mi mamá dónde está mi celular, porque quería usar el celular normal, y ahí me dijo que no, que me lo habían robado, y yo decía, ¿cómo me van a robar? Lo habré dejado en casa, decía. Eso es lo que recuerdo. La verdad que cuando me contaron bien lo que pasó, no estoy segura cómo reaccioné. Bueno, lo que a mí me pasó fue fractura de columna, de costillas, 9, clavícula, omóplato, fractura de peñasco, creo, o sea, sangre, otorragia del oído, fractura expuesta de peroné, que estando internada subía mucho la presión intracraneana y no bajaba con medicamento, entonces me tuvieron que hacer craniotomía, ¿no? O sea, sacar parte del cráneo, literal, que no se nota porque tengo el pelo crecido, pero sí me falta. Acá no se nota, por suerte, pero es la cirugía que me queda, la última, que estoy esperando tanto para que eso sí es cerrar un ciclo, ¿no? Más allá de recibirme, que sí es cerrar parte del ciclo, pero esta última cirugía es algo que me queda como para darle un fin de verdad a esto y seguir normal, porque por suerte estoy bien. Cuando le dieron el alta, es como que ahí comienza la historia, que yo digo, la historia de Brenda, porque ahí tenía que ser ella y cómo se iba a desenvolver. Ella no podía caminar solita, le dolía mucho la espalda. Y siempre dijo, yo tengo que cursar, acordaba que tenía que cursar cirugía, se acordaba que en enero se había anotado a pediatría, que la quería adelantar. Todas estas son cursadas que adelantaba para recibirse antes. Es más, la foto que la tengo, la foto que salió, que elegí para que ella saliera cuando estaba en todos los canales, fue cuando aprobó dermatología, el día anterior al accidente. Un año después, de verdad, esto es real, que en el mes de noviembre de este 2018, que fue un año después, me volvieron a contar estas cosas y ahí como que me fui cayendo más de que me podría haber muerto, o sea, real eso. Y creo que eso sí pegó bastante, de que qué suerte que tuve de haber caído en buenas manos también, ¿no? Yo creo que Brenda no equivocó su profesión, es de médica. Ella nació para ser médica. Y el accidente le sirvió para elegir su especialidad. Porque ella considera que son los médicos que más trabajaron en ella, que le salvaron la vida y que ella tiene que devolverlo de una manera a todos los demás y salvar vidas. Ella me dice, no, yo voy a ser neurocirujana. Creo que la palabra que más repetí cuando me preguntaban, sí, además de, bueno, felicidad y de por haberme recibido, un gran alivio de poder haberlo cumplido, ¿no? Más allá de que me tomó más tiempo del que yo pensaba, pero haberlo cumplido sí significó mucho para mí. Guillermo Soria tuvo un cáncer, muy joven. Un amigo de él que trabajaba con el doctor Crescenti le dijo, tenés que ir a verlo al doctor. Fue a verlo al doctor Crescenti y hoy Guillermo Soria en persona nos cuenta su historia. Vamos a verla. Mi viejo es músico, toca la guitarra, vive en el campo, vino del campo a Buenos Aires y con él trajo la cultura santiagueña y bueno, siempre se vivió folclore en la familia, se escuchó música y bueno, a mí me gustó mucho el tema de la percusión y bueno, desde chico siempre toqué, bailé folclore y de grande me llamó la curiosidad de cómo se construía, de cómo sonaba, de cómo se hacía, todo eso y cada vez me fui metiendo primero como una
cuestión de hobby. Y después casi como favor para los amigos y después cada vez más grande y hasta que ya se convirtió en una profesión esto. Hoy en día tengo mi taller, empecé a construir, a fabricar y restaurar otro tipo de tambores, tambores antiguos, africanos, peruanos, todo lo que sea de percusión, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el cuero, la madera. Yo fui papá a los 18 años, a los 19 años, cuando miré a mi primera hija, tenía 1 año, ya empecé con algunos problemas, algunos dolores. Y empecé con consultas, primero por dolores, molestias, cosas leves. Y bueno, las consultas se fueron haciendo cada vez más largas, los estudios más largos. Pasamos como 1 año haciendo estudios. Después de la biopsia me hacen unas tomografías y bueno, ahí cuando después de operarme y hacerme la tomografía, vino como un resultado muy chocante, muy fatal para toda la familia porque primero que era muy joven, recientemente era papá, por ahí los pronósticos de aquella época, estamos hablando del año 89, no eran muy alentadores. Que yo ni siquiera sabía qué era quimioterapia en mi vida, había escuchado, ni siquiera había rozado la palabra cáncer en la familia. De hecho, mi vieja no tomaba aspirina, ni para dolor de cabeza, ni nada. Y de repente que llegue toda la enfermedad concentrada en mi hijo, en la familia, en todo el núcleo familiar, fue un golpe muy duro. Todo ese periodo de mi vida, porque yo tuve 2 cánceres. Este primer cáncer fue muy duro, no me dio un tiempo de reacción. Fue la quimioterapia muy agresiva, terriblemente agresiva, pero terriblemente agresiva. De hecho, la primera sesión de quimioterapia que tengo, tuve una reacción alérgica, se me cerró la glotis, no pude respirar y fueron 2 segundos que el enfermero vino, me aplicó las drogas, pasé mi luna, de pesar a 80 kilos pasé a pesar 49 kilos y no solo que se te caía el pelo, sino que ya el aspecto físico había cambiado totalmente. Imagínate de una persona, un chico 19 años de 80 kilos a pesar 49, estaba hecho un fideo y un fideo gris. No había internet y de repente empecé a hacer cambios de hábitos en mi vida, empecé a contactarme con gente naturista, cambié mi alimentación, trabajé mucho para cambiar la forma de pensar también, la forma de cómo llevar la vida adelante. Guillermo Soria es un paciente que hace muchísimos años lo hemos atendido e inclusive había dejado el tratamiento y hace poco tiempo me vino a ver por la suegra. Me dice, usted no me conoce, doctor, pero no se acuerda de mí. Bueno, uno tiene una memoria fotográfica, así que lo reconocí inmediatamente cuando me dijo y realmente a veces uno se emociona porque este muchacho tenía un tumor de testículo muy grande, no se quería operar y lo importante es que ya pasaron más de 20 años, lo intervinieron quirúrgicamente, pero está vivo, está sano, han pasado 20 años, no hizo ninguna metástasis. Bueno, y eso habla también de el factor preventivo en cuanto a la aparición de la enfermedad nuevamente, ¿no? También dar con la persona indicada, ¿no? Con el profesional indicado, con un ser humano.
que me supo contener en esos momentos de desesperación, porque uno está desesperado, realmente en esos momentos uno está desesperado. Te llegan propuestas de acá, propuestas de allá, los médicos que te operan, quimioterapia, radioterapia, y, o sea, no te dan respiro y no ven al ser humano como algo íntegro, como un ser espiritual, como un ser que tiene emociones. Los índices tumorales dejaron de dar marcadores, los marcadores dejaron de dar. Después de unos cuantos años yo sabía que el tumor lo tenía ahí, sabía que algo físico había. Él también me decía, bueno, sería bueno operarlo. Y bueno, programamos una operación, se hizo la biopsia, se extirpó el tumor y la biopsia dio que tenía necrosis celular, o sea que las células tumorales estaban muertas, no había actividad tumoral. Lógicamente el cáncer de testículo es un cáncer que tiene tratamiento, pero el pronóstico difiere mucho si lo agarra en forma incipiente o si un tumor avanzado con un testículo gigante y otro compromiso más. Y bueno, y después de 20 años el paciente está vivo y libre de enfermedad. Me recibí, o sea, uno ya viene con esa ebullición, con esa gana de vivir, ya se empieza, el físico empieza a sentirse bien, y uno se empieza a sentir bien emocionalmente también, entonces era unas ganas de vivir terribles y bueno, me anoté en la facultad y terminé la facultad en tiempo récord, rendí 6 materias por año, era una gana de vivir, empecé a correr, empecé a andar en bicicleta, empecé a nadar y bueno, con mis hijas empezamos a viajar, compartir un montón de cosas con ella no pude compartir la adolescencia con ella, íbamos a recitales juntos, porque de cierta forma yo era un padre joven, empezamos un montón de cosas, empezar a vivirla. Anna Chung es una coreana que vino acá a los 17 años sin saber una palabra de castellano. Conoce a Víctor, otro coreano, y se enamora de su profesor, que hoy es su esposo. Víctor y Ana dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer para vivir? Ponen un bazar. Ese bazar lamentablemente no funciona, pero la suegra de Ana cocinaba. Así que dijeron, bueno, vamos a poner un restaurante. El restaurante se llama Una Canción Coreana. Y hoy es un restaurante famoso que transmite la cultura coreana en el país. Esta es la historia de Anna Chung, la historia de una persona que tiene una voluntad de hierro y no se rinde nunca. Vamos a verla. En el tiempo de ingresar secundaria, más o menos, porque allá hay 2 secundarias, ¿no? 3 años y otro 3 años, así que secundaria estaban empezando y vine acá por mi papá. Mi papá era un pastor de la iglesia y acá la iglesia coreana lo invitó a mi padre, así que venimos toda la familia junta. Era una edad un poco difícil para adaptarse enseguida el idioma, ¿no? Así que tenía que llorar mucho porque llegué acá sin saber ni sí ni no. Mis hermanos empezaron una fábrica de coser, como cualquier coreano. Así que yo tenía que ayudar un poco, pero no mucho, ¿no? Un poquito ayudé, pero yo siempre quería seguir estudiando. Para examen ni siquiera podía entender la pregunta, ¿no? Así que profesor particular me hizo argumento de todo tema, yo
no entendiendo, memorizaba todo. Así que empecé a escribir las cosas y profesores me paraban, no, basta, no escriba más. Hasta ese momento yo estaba escribiendo, así me daba el punto aprobado, ¿no? Por lo menos con mínimo. Así estudié y con mucha dificultad terminé secundaria y quería seguir estudiando abogacía, lo que yo quería hacer siempre desde chico. Pero no podía, era demasiada palabra, vocabulario, así que no pude y me casé. Ese profesor particular, y después nos hicimos novios, es mi marido, es mi primer amor. Y así ya me casé y tuve 2 hijos y después cuando más o menos entrando colegios mis hijos, yo empecé a estudiar conservatorio. Me crecí en la iglesia siempre hay música, yo tocaba piano, así que mi marido me recomendó hacerlo lo que pueda hacer, ¿no? Así que como que tenía 30 años, ya tenía 30 años, para empezar a esa edad era carrera de canto, porque otros instrumentos ya tenía que empezar desde chiquito seguido, ¿no? Así que no podía hacer otro instrumento, por eso elegí el canto, lo que no había otra opción. Fui a un jardín coreano y a una primaria coreana, la cual cuando entré a la secundaria me costó un poquito con todo lo que es el castellano, etc. Yo nací en este barrio, crecí en este barrio coreano. De hecho, hasta los 7 años pensé que vivía en Corea, porque cuando iba a la calle eran todos carteles coreanos, eran todos vecinos coreanos y de vez en cuando pasaban algunos extranjeros que, bueno, eran los argentinos, ¿no? Para mí. En costumbre coreano, los padres viven con su hijo primogénito casados, ¿no? Así que yo soy la esposa de primogénito, así que siempre vivimos con nuestra suegra, ¿no? Nuestra madre. Nosotros a la suegra decimos madre. Mi madre abrió un bazar, así que ella viaja hasta Corea o Los Ángeles, traía las cosas, productos coreanos o japoneses, tazas, platos, hasta colchas, esas cosas, todo lo que utensilio de hogar lo importaba. Así que hicimos, junto conmigo, ¿no? Hicimos un bazar, casa de regalo, algo así. Y mientras tanto yo estudiaba. Y más o menos 2003, ese año, paró de importación. Así que no podíamos traer más productos, así que teníamos que cerrar el bazar. Mi madre quería poner el restaurante, pero nosotros, mi marido y yo, no queríamos, porque hacer un restaurante sabíamos que es un trabajo muy denso, ¿no? ¿Cómo puedo decir, no? Muy complicado. Yo antes estudié ingeniería más que nada porque mi papá es ingeniero, entonces es lo que yo vi siempre desde chiquito y fue siempre lo que aspiré a hacer. Pero al mismo tiempo tenía siempre tuve el interés a lo que es la gastronomía. Después de haber trabajado 6 meses en una oficina, me di cuenta que trabajar en una oficina no era lo mío y quería poder dedicarme a la cocina, además de que tenía a mi abuela, que es la mejor mentor, profesora, maestra que pude tener. Diario coreano, puse propaganda una página entera, así, como una bomba, ¿no?
Así que con esa oferta, como 2-3 días vendí todo y cerré persiana directamente. Mi madre últimamente tenía mucha deuda para buscar container, tenía que hacer préstamo de otros amigos. Pudimos devolver toda la plata. Con último dinero que nos quedó, con todo ese plata hicimos decoración del restaurante. Así empezamos desde 0 pesos. Para el restaurante, mi mamá es el símbolo. Es como que una canción coreana no existe sin la señora Ana. Una canción coreana se basa en la película que es sobre el documental de ella y ella misma es el logo de nuestro restaurante. Yo a veces regalo una canción coreana, ya que es mi propósito de nuestro restaurante, es para compartir y difundir de cultura coreana. Dentro de ahí también agrego la canción, con lo que hago, ¿no? Mi carrera, así que muchas veces o a veces regalo canción coreana, sí, a los clientes, no coreanos, solo clientes argentinos. No se olviden de vernos acá la semana que viene. A mí me encanta encontrarme con ustedes para compartir estas nuevas historias. La semana que viene, por supuesto, tendremos nuevas historias apasionantes que les van a quedar para siempre grabadas en el alma. No se olviden. Nos vemos acá la semana que viene. Chao, que la pasen lindo.